Estamos de regreso y nos trasladamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Habla a esta hora el vocero de gobierno a propósito de la decisión de la Corte de Apelaciones por el caso. Lo que pretende es dejar en la impunidad delitos gravísimos que sucedieron posteriores al 18 de octubre. Delitos que fueron perseguidos por fiscales, delitos que fueron sancionados por tribunales. Porque en Chile existe un Estado de Derecho. Y eso significa que cualquier persona que esté presa lo está no porque lo quiera o no lo quiera el gobierno, lo está porque hay fiscales que investigaron esos delitos y hay un juez que fue quien dictaminó esa sentencia. Por tanto, este es un proyecto que además está muy mal en sus fundamentos. Recordemos que parte de sus autores decían que había más de 800 personas detenidas y tuvo que salir la vocera de la Corte Suprema para decirle que en verdad eran 26. Y de esos 26, 17 tenían condenas previas. Es decir, un proyecto que en sus fundamentos se basaba en algo que no era cierto. En segundo lugar, es un proyecto que es una pésima señal porque de alguna manera justifica la violencia. Justifica el que queden impunes delitos que atentaron contra propiedad pública, que quemaron buses, que saquearon, que tiraron bombas molotov, que prendieron incendios, que intentaron atacar la vida de otras personas. Y hay quienes nos dicen que eso tiene que quedar en la total impunidad, contraviniendo lo que significa la esencia misma de una democracia, en donde nunca se puede justificar la violencia. Y por último, un proyecto que además es una muy mala señal, porque mientras la ciudadanía lo que está buscando y fue masivamente a votar en un proceso de plebiscito para que hubiese un camino institucional para una nueva constitución a través de una convención constituyente, eligió el camino democrático, eligió el camino de las instituciones. Y por definición, en una democracia no cabe la violencia. Y lo que este proyecto está diciendo es que cabe la violencia. Es que no importa que hayan sanciones por parte de los tribunales de justicia. Es que el incendiar, quemar buses, quemar los centros de las ciudades, saquear, intentar asesinar a otras personas, en el fondo, tiene que quedar en la impunidad. Es un proyecto que atenta contra la esencia misma del diálogo, la esencia misma de la democracia, y por ello mismo es que el presidente ha dicho que si este proyecto avanzara, sin lugar a dudas, lo vetaría. Lo vetaría para proteger a las personas, lo vetaría para proteger lo que significa el Estado de Derecho y lo vetaría para proteger nuestra democracia. Ministro, buenas tardes. Durante esta jornada también se conoció el fallo de la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el caso de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. El Ministerio del Interior es querellante en esta causa. ¿Qué le parece este fallo? Efectivamente, el gobierno se hizo parte como querellante en su momento, en el primer gobierno del presidente Piñera. Hace algún tiempo atrás nosotros conocimos el fallo en primera instancia del juez Madrid y a partir de eso hoy día hemos conocido un fallo de esta segunda instancia que revoca el de primera instancia. Quisiéramos hacer un llamado a que miremos esto con mucha cautela y con mucha prudencia, toda vez que todavía quedan recursos pendientes. Como gobierno vamos a estudiar a fondo los alcances de este fallo que recién se ha liberado hoy y por supuesto que no descartamos de recurrir de casación si es que así el estudio de dicho fallo lo amerite. Ministro, buenas tardes. Bueno, lo acaba de decir, pero le reitero también ese mismo tema. Fue la misma Democracia Cristiana quien hizo un llamado en una pauta de prensa hoy en la mañana a que apelara al Ministerio del Interior. Si puede profundizar en ese punto. Bueno, el gobierno ha estado comprometido con la verdad en este caso desde siempre y por eso es que se hizo parte con una querella criminal en el primer gobierno del presidente Piñera y eso ha continuado. Como ustedes saben, fueron más de 16 años en donde el juez Madrid estuvo estudiando y él hace un primer fallo. Ese fallo hoy día ha sido revocado por la Corte de Apelaciones y quedan todavía recursos pendientes. Sin embargo, lo que el gobierno va a hacer es estudiar a fondo cada uno de los alcances del fallo que hoy día se ha presentado y por supuesto que no descartamos recurrir de casación en el caso que así lo merite el estudio del fallo. Ministro, buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre la situación que se dio el fin de semana de esta alerta con respecto a alerta de tsunami. ¿Quedan conformes con la explicación que dio la ONEMI sobre la falla que produjo el fin de semana estos mensajes de alerta? Bueno, tal como lo dijo el ministro de Interior, apenas supimos de esta falla, él pidió explicaciones inmediatas porque el SAE es un sistema demasiado importante.
es un sistema que nos tiene que entregar la seguridad de que cuando existe esa alerta, realmente la ciudadanía tiene que tomar las acciones correspondientes. En este caso, esa alerta iba dirigida solamente a una zona, sin embargo, por un error se dirigió a otras zonas. Y ahí se estaba estudiando en detalle dónde se produjo dicho error. Al parecer, los antecedentes que tenemos hasta ahora se produjo más bien en la empresa que hace el envío de dicha alerta, pero de nuevo, para nosotros el SAE es algo que es muy importante, ya sabemos por nuestra historia pasada, nuestra triste historia, lo que significa un tsunami. Por lo mismo es que queremos darle la confianza a los ciudadanos de que cualquier tipo de falla va a ser reparada cuanto antes, y esa es la voluntad del gobierno, y así lo ha manifestado también la ONEMI y por supuesto el ministro de Interior. Hola ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Le quería preguntar, mañana viene el presidente Alberto Fernández a nuestro país, hay actividad obviamente como visita de Estado, pero él también tiene una agenda paralela, sobre todo con partidos de oposición. ¿Le complica al gobierno ese tipo de agenda y cuáles son las expectativas políticas de ustedes con esta visita de Fernández? Bueno, en primer lugar, nosotros nos alegramos, por supuesto, de la visita del presidente Alberto Fernández, presidente de Argentina, que ha hecho esta petición de esta visita oficial, que había tenido que ser postergada por razones de COVID. Y como dos países que son hermanos, dos países que tienen muchísimo en común, por supuesto que nos alegramos de esta visita oficial. En lo mismo hay una agenda que maneja la Cancillería, que maneja por supuesto el presidente de la República, junto a el presidente de Argentina, que viene también con algunos otros ministros, en donde va a haber una agenda de trabajo el día de mañana que ustedes van a conocer con mayor detalle. Y por supuesto que él también puede tener otros momentos en los cuales se junte con distintas personas. Nosotros esperamos que ello se dé dentro del marco de la cordialidad y la relación que vamos a seguir teniendo con nuestro país hermano que es Argentina. Ministro, buenas tardes. Esta mañana un grupo de parlamentarios y dirigentes de la oposición pidió al gobierno acelerar un proyecto de reforma constitucional que pida reducir el gasto electoral, el límite del gasto electoral para al menos las campañas de la elección constituyente, porque consideran que eso mostraba desigualdad, pero también un derroche en el actual momento económico del país. ¿Usted qué opinión tiene el gobierno al respecto y qué política va a tener? Bueno, los señores parlamentarios pueden perfectamente proponer proyectos de ley, sin embargo hay que hacer ciertos puntos. El primero de ellos es que las reglas que rigen para los candidatos a la constituyente es exactamente las mismas reglas que rigen para los diputados, toda vez que es el mismo distrito. En segundo lugar, lo que esa ley fija es el tope. No significa que todos tengan que llegar al tope, sino que fija un monto máximo. Al mismo tiempo, tenemos que recordar de que la actual legislación sobre el financiamiento de campañas políticas implica que ya no pueden donar las empresas. Eso quedó completamente fuera. Hoy día pueden donar solo las personas naturales, tienen que hacerlo de manera pública, y si lo quieren hacer de manera reservada es en un monto menor, pero igual queda registrado su nombre a través del CERVEL, y por tanto existen todas las reglas que hoy día ya rigen para los diputados y para los senadores, hoy día rigen para los constituyentes, pero por supuesto que si los parlamentarios quisieran proponer un proyecto de ley, eso tiene que ser discutido en su mérito en la Cámara de Diputados y en el Senado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, ahí estaba el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, respecto a varios de los temas que le preguntaban, y uno de ellos era el que le mencionábamos respecto a la decisión hoy de la Corte de Apelaciones que revocó la decisión del juez Alejandro Madrid y dejando finalmente fuera, absolviendo de todos los cargos a las personas que estaban involucrados, 6 que habían sido condenados por este hecho. No descartamos acudir de casación, decía el ministro, que recordemos, el gobierno se hizo parte de este caso a través del Consejo de Defensa del Estado y ciertamente era uno de los querellantes. Por tanto, hasta ahora el ministro, entre otros de los temas, criticaba también el proyecto de la ley de indulto que fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos. En torno al caso Frey, y vemos también a la hija del ex presidente Eduardo Frey, que ha rechazado a través de Carmen Frey precisamente la decisión de la Corte de Apelaciones que revocó esta sentencia, y anuncian que van a recurrir a casación ante la Corte Suprema. Son las 6 de la tarde con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias en CNN Chile. Espérenos.